El reloj marcaba las 6 de la mañana, pero en la enorme casa de Gabriel apenas se escuchaba un sonido. La residencia, situada en las afueras de la ciudad, tenía la grandeza de su dueño, moderna, minimalista, llena de líneas rectas y ventanales que permitían que la luz natural entrara a raudales. Sin embargo, a pesar de su diseño perfecto, había un vacío que ningún rayo de sol podía llenar. Gabriel se levantó, como lo hacía todos los días desde que su esposa, Laura, falleció. Su rutina era la única constante que le permitía seguir adelante. Se dirigió al espejo del baño y se observó, un hombre de 40 años, con el cabello oscuro ya salpicado de canas en las sienes y unas ojeras que delataban noches de insomnio. Sus ojos, que antes brillaban con determinación, ahora estaban apagados, vacíos, como si el alma hubiera abandonado ese cuerpo hace tiempo. Después de ducharse y ponerse su traje impecable, bajó las escaleras sin prisas. El sonido de sus zapatos resonaba en el silencio absoluto de la casa. Todo estaba en orden, cada mueble en su lugar, cada superficie limpia, pero esa perfección solo acentuaba el frío emocional que invadía cada rincón del hogar. En la cocina, la empleada doméstica había dejado el desayuno preparado, una taza de café negro y unas tostadas. Gabriel no tenía apetito, pero sabía que tenía que mantener el cuerpo funcionando. Tomó un sorbo del café, sintiendo el amargor en la boca, mientras su mirada se perdía en el ventanal que daba al jardín. Ese mismo jardín en el que Andrea, su hija de 7 años, solía correr con su madre, llenando el aire con risas y canciones infantiles. Ahora, el lugar estaba vacío, como él. Andrea bajó las escaleras poco después, vestida con su uniforme escolar. La niña, con su cabello castaño recogido en una cola de caballo y una expresión inexpresiva, se acercó a la mesa sin decir una palabra. Gabriel apenas la miró. Sabía que su relación se había deteriorado desde la muerte de Laura, pero no sabía cómo repararla. Su trabajo en la empresa de tecnología era su refugio, su manera de evadir el dolor y el desconcierto de la paternidad en solitario. No sabía cómo ser el padre que Andrea necesitaba. ¿Cómo dormiste?, preguntó Gabriel, rompiendo el silencio de manera torpe. Bien, respondió Andrea con un tono distante, sin levantar la mirada de su plato. Era la misma respuesta que le daba todas las mañanas. No había conversación, no había risas, solo una frialdad que parecía imposible de romper. Gabriel no era ajeno a los pequeños gestos de su hija, a su manera de mantener la distancia, como si estuviera tan perdida como él en esa casa que antes había sido su refugio familiar. Pero no sabía cómo acercarse a ella. No sabía cómo llenarla de la calidez que tanto necesitaba, cuando él mismo estaba tan roto. El coche te espera para llevarte al colegio, dijo finalmente, levantándose de la mesa y tomando su maletín. Andrea asintió, recogiendo su mochila sin decir nada más. La despedida fue igual de silenciosa. Gabriel la vio salir por la puerta, preguntándose cómo era posible que, bajo el mismo techo, pudieran estar tan lejos el uno del otro. Cuando la puerta se cerró, volvió a su propio escape, el trabajo. En su oficina, era el hombre que todos admiraban, exitoso, decidido, capaz de hacer funcionar una de las empresas tecnológicas más importantes del país. Pero en casa, sin los contratos, sin las cifras millonarias, sin las reuniones interminables, solo era un hombre solitario que no sabía cómo seguir adelante. Al llegar a la empresa, su asistente, Clara, lo esperaba con el resumen de las reuniones del día. Gabriel la escuchó sin mucha atención, su mente aún anclada en esa casa vacía. A veces se preguntaba si el dolor sería más soportable si se quedaba en la oficina todo el tiempo, si llenaba cada hora de trabajo hasta que el cansancio lo venciera. Pero cada vez que regresaba a su casa, el silencio lo golpeaba de nuevo. La ausencia de Laura era insoportable. En cada rincón había un recuerdo de ella, su risa en el salón, su aroma en el aire, las fotografías que aún colgaban de las paredes. ¿Gabriel? Clara lo sacó de sus pensamientos.
¿Estás bien? Sí, lo siento. Solo un poco cansado, respondió él, fingiendo una sonrisa. Nadie lo cuestionaba. Todos sabían por lo que había pasado, pero también sabían que Gabriel era un hombre que no hablaba de su dolor. En el trabajo, seguía siendo el líder implacable, el genio de los negocios que todos admiraban, pero fuera de esas paredes, era simplemente un hombre roto que había perdido el sentido de lo que importaba. Esa noche, cuando volvió a casa, el mismo ritual se repitió. Andrea ya estaba en su habitación, probablemente leyendo antes de dormir. Gabriel la observó desde la puerta entreabierta, su silueta pequeña e inmóvil en la cama. Quería entrar, decirle algo que aliviara su dolor, que la acercara a él. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Cerró la puerta suavemente y se retiró a su propia soledad. Mientras se desvestía y se metía en la cama, Gabriel se dio cuenta de lo agotador que era vivir entre esas sombras. Las sombras del luto, del amor perdido, de la vida que no sabía cómo reconstruir. La casa de Gabriel estaba sumida en su habitual calma, con la atmósfera controlada por una rutina estricta que nadie osaba romper. Sin embargo, ese día algo diferente se sintió en el aire. El timbre sonó a las 9 en punto, justo como lo había programado su asistente. Gabriel, quien ya estaba en su oficina revisando correos, ni siquiera levantó la vista cuando escuchó el ruido. Estaba esperando a la nueva niñera, Camila, pero no tenía tiempo para preocuparse por los detalles. Clara, la empleada doméstica, se encargaría de la bienvenida. Mientras Clara abría la puerta, apareció una joven de cabello castaño claro, recogido en una cola alta que oscilaba con cada movimiento enérgico que hacía. Sus ojos brillaban con una luz casi contagiosa y llevaba una gran mochila sobre el hombro. Su ropa era simple, pero cómoda y colorida, en contraste con la formalidad apagada de la casa. Camila sonrió de inmediato al ver a Clara, un gesto amplio y sincero que desentonaba con el ambiente de la casa. «Hola. Soy Camila, la nueva niñera», dijo con entusiasmo, extendiendo la mano a una Clara que la observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Buenos días, señorita Camila». «Pase, por favor», respondió Clara, con la cortesía que la caracterizaba. Camila no perdió tiempo. Apenas cruzó el umbral, sus ojos recorrieron cada rincón del enorme salón de entrada, notando de inmediato lo impecable que todo estaba. Las paredes blancas, los muebles de diseño minimalista, todo tenía un aire frío y distante. Podía imaginarse que aquella casa, aunque hermosa, era tan cálida como una oficina. «Vaya, este lugar es impresionante, pero parece un museo», comentó en voz baja, aunque con la suficiente fuerza como para que Clara la escuchara. Clara, sorprendida por el comentario, dejó escapar una sonrisa antes de recuperar su compostura. «El señor Gabriel es muy organizado», dijo con cautela, mientras la guiaba hacia la sala de estar. Camila asintió, aunque su sonrisa no se desvaneció. Sabía que tenía un trabajo por delante, pero no era el tipo de persona que se dejaba intimidar por los ambientes formales. Había aceptado el empleo porque amaba trabajar con niños y, según lo que le habían contado, Andrea no era una excepción. Solo que, en esta casa, las risas parecían haber sido empaquetadas y guardadas en algún rincón olvidado. «Andrea está en su habitación», informó Clara. «Es un poco reservada, pero estoy segura de que usted sabrá manejarla». Camila sonrió con confianza. «No hay problema, los niños suelen tener sus propios tiempos. Pero no te preocupes, en menos de una semana esa niña estará riendo a carcajadas». Cuando Camila subió las escaleras y llegó a la puerta de la habitación de Andrea, respiró hondo. Tocó suavemente, pero no esperó una respuesta antes de abrir. Sabía que no siempre había que pedir permiso para entrar en el mundo de un niño, a veces, solo había que estar presente. Andrea estaba sentada en su escritorio, con un libro en las manos, pero su mirada estaba perdida. La pequeña no levantó la vista cuando Camila entró. «Hola,
Tú debes ser Andrea, dijo Camila con una voz suave, pero animada, mientras se acercaba y se agachaba para estar a su altura. Andrea asintió sin decir una palabra. Camila no se desanimó. Sabía que la confianza no se construía de la noche a la mañana. ¿Sabes? Este es mi primer día aquí, y tengo un pequeño problema, dijo Camila, fingiendo estar preocupada mientras bajaba la voz a un tono conspirador. Por fin, Andrea levantó la vista con curiosidad, aunque sin decir nada. No sé qué hacer con tanta seriedad en esta casa. Estoy acostumbrada a las risas, los chistes, las historias graciosas. Y aquí no parece haber nada de eso. ¿Qué me dices? ¿Podrías ayudarme a encontrar un poquito de diversión? Andrea frunció el ceño. No estaba acostumbrada a ese tipo de conversación, pero algo en el tono desenfadado de Camila la intrigó. No respondió, pero se quedó mirándola, como si intentara descifrar si esa niñera realmente estaba hablando en serio. Camila, sin perder su energía, se levantó rápidamente. Bueno, si no quieres hablar, eso está bien. Pero yo no puedo trabajar bien si no hay música. Así que, empezó a sacar su teléfono del bolsillo y, antes de que Andrea pudiera protestar, una melodía alegre comenzó a sonar. Andrea abrió los ojos con sorpresa, pero no dijo nada. Camila, por su parte, comenzó a moverse al ritmo de la música, haciendo pasos exagerados y ridículos que arrancaron una sonrisa tímida en la niña. «Ah, eso es», exclamó Camila al ver la sonrisa de Andrea. «¿Ves? Ya me estás ayudando». Aunque Andrea trató de ocultarlo, la risa se le escapó cuando Camila hizo una pirueta torpe y cayó de manera exagerada sobre la cama. La risa fue breve, pero fue suficiente para que Camila supiera que estaba en el camino correcto. «Eres una niña difícil de hacer reír, ¿eh?», dijo, mientras se levantaba y fingía sacudir el polvo inexistente de su ropa. «Pero no te preocupes, me encantan los desafíos». Andrea la miró de nuevo, esta vez con algo más que curiosidad. Aunque no estaba lista para abrirse completamente, ya no parecía tan distante. Camila sintió que había logrado lo más importante, romper la primera barrera. Esa tarde, Gabriel regresó del trabajo como de costumbre, agotado y sin ganas de interactuar más de lo necesario. Pero cuando entró en la casa, escuchó algo que lo detuvo en seco: risas. Risas infantiles, llenas de vida, resonaban desde el jardín. Se acercó a la ventana y, para su asombro, vio a Andrea y Camila corriendo por el césped, persiguiéndose la una a la otra, riendo como si no hubiera nada más importante en el mundo. Gabriel se quedó observando, confundido y con una sensación extraña en el pecho. No podía recordar la última vez que había visto a su hija reír de esa manera. Por un momento, incluso él sintió una chispa de alivio en su propia tristeza, aunque rápidamente la ahogó con su lógica. «Es solo un juego», se dijo. Nada ha cambiado. Pero mientras las risas continuaban llenando el aire, Gabriel no pudo evitar sentir que, tal vez, algo sí había comenzado a cambiar. El sonido del despertador rompió el silencio de la mañana en la casa de Gabriel. Era un sonido mecánico, rutinario, que anunciaba el comienzo de otro día monótono. Gabriel, como de costumbre, se levantó en automático, pasando del dormitorio al baño sin siquiera mirar el reloj. Desde la muerte de su esposa, su vida había sido una sucesión de días iguales, y él había aprendido a sobrevivir en esa repetición constante. Sin embargo, al salir de su habitación esa mañana, algo fue distinto. Se detuvo en seco al escuchar un sonido que no pertenecía a su rutina habitual: risas. El eco de una risa infantil resonaba por los pasillos, suave al principio, pero cada vez más claro a medida que Gabriel avanzaba hacia la sala de estar. Allí estaba Andrea, sentada en el sofá junto a Camila, quien hacía malabares torpes con un par de almohadas. El rostro de su hija estaba iluminado por una sonrisa amplia, sus ojos brillando con una alegría que Gabriel no veía desde hacía mucho tiempo. Esa imagen lo desconcertó.
Y boila, exclamó Camila, al dejar caer las almohadas de manera dramática, mientras Andrea estallaba en carcajadas. Creo que la magia de los malabares no es lo mío. Andrea la miraba con admiración, sus pequeños hombros aún temblando por las risas. Camila la miró y, con un guiño juguetón, le revolvió el cabello. No te preocupes, un día dominaré este arte, bromeó. Gabriel observó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y desconcierto. Era la primera vez en meses que Andrea no se veía tan distante, tan atrapada en la melancolía. Sin embargo, una parte de él permanecía en guardia. ¿Podía ser tan simple? ¿Podía una joven alegre cambiar el ambiente sombrío que se había instalado en su hogar desde la muerte de su esposa? Buenos días, dijo Gabriel, finalmente, interrumpiendo la escena. Andrea se tensó por un segundo, su sonrisa apagándose de inmediato. Fue como si la risa se hubiera extinguido con su sola presencia. Camila, por otro lado, le dedicó una sonrisa despreocupada, como si la tensión no la afectara. Buenos días, señor Gabriel, respondió ella con su energía habitual. Andrea y yo estábamos practicando algunos trucos. Creo que me va a costar más de lo que pensaba, pero... Hizo una pausa dramática, llevándose la mano al mentón. La perseverancia es la clave, ¿verdad? Gabriel asintió, incómodo ante la ligereza con la que Camila hablaba en su casa. No estaba acostumbrado a ese tono despreocupado, mucho menos después de todo lo que había pasado. Su mirada se dirigió a Andrea, quien lo miraba de reojo, como si esperara una reacción. Me alegra ver que te diviertes, dijo Gabriel, intentando sonar sincero, pero el tono que salió fue más formal que afectuoso. Andrea no respondió, pero volvió a mirar a Camila como buscando refugio. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero Gabriel lo notó. Su hija estaba conectando con Camila de una manera que él ya no podía. Ese pensamiento lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante el desayuno, la casa parecía un lugar diferente. Aunque Gabriel seguía concentrado en sus pensamientos y en la revisión de correos en su teléfono, las risas esporádicas entre Andrea y Camila llenaban el ambiente. Camila se tomaba el tiempo para hablar con Andrea, preguntarle sobre su día, contarle historias divertidas sobre su propia infancia. La niña, aunque aún un poco tímida, respondía con frases más largas que las acostumbradas respuestas monosilábicas que le daba a su padre. Entonces, Andrea, ¿qué te parece si esta tarde hacemos un picnic en el jardín? Preguntó Camila con entusiasmo mientras recogía los platos. ¿Un picnic? Preguntó Andrea, sorprendida. Claro, podríamos traer algunos bocadillos, unas cuantas mantas y disfrutar del sol. ¿Qué opinas? Camila sonreía mientras veía cómo los ojos de Andrea brillaban de emoción. Sí, dijo Andrea, claramente entusiasmada. Gabriel levantó la vista de su teléfono en ese momento, observando la interacción. No recordaba la última vez que había visto a Andrea tan emocionada por algo tan simple. La presencia de Camila estaba logrando lo que él, en su desorientación emocional, no había podido hacer. Sin embargo, aunque reconocía que la joven estaba ayudando a su hija, Gabriel no podía evitar sentir una resistencia interna. Se le hacía difícil permitir que alguien más trajera luz a su hogar, como si el hecho de aceptar esa alegría fuera una traición al luto que había llevado consigo desde la pérdida de su esposa. Era como si, al permitir que las risas volvieran a su casa, estuviera dejando ir algo de su dolor, y eso le resultaba inconcebible. La tarde llegó rápidamente, y tal como Camila había prometido, el picnic se llevó a cabo en el jardín. Andrea reía mientras Camila trataba de mantener el equilibrio en un juego improvisado de saltos entre las piedras del patio. El sol caía suavemente sobre las flores del jardín, y por un momento, parecía que todo estaba en paz. Desde una ventana de su oficina, Gabriel los observaba. Se sentía un espectador de su propia vida, incapaz de participar en esa felicidad que parecía florecer frente a él. La risa de Andrea,
El sonido que tanto había anhelado escuchar de nuevo, ahora lo hacía sentir un extraño en su propio hogar. No era que no quisiera verla feliz, era que no sabía cómo ser parte de esa felicidad. Camila, por otro lado, era un torbellino de energía. No tenía miedo de tropezar o de hacer el ridículo si eso significaba arrancarle una sonrisa a Andrea. La niña, por su parte, estaba comenzando a bajar la guardia. Cada día, el muro de tristeza que había levantado desde la muerte de su madre se desmoronaba un poco más, y Gabriel, aunque agradecido en parte, no podía evitar sentir que se estaba quedando atrás. Finalmente, cuando el día estaba por terminar, Camila y Andrea entraron a la casa riendo. Gabriel las vio pasar desde el umbral de su oficina, y por un momento, el sonido de las risas le arrancó una pequeña sonrisa. Tal vez, solo tal vez, este cambio no era algo malo. Pero justo cuando comenzaba a aceptar esa posibilidad, su mirada se desvió hacia una vieja fotografía que colgaba en la pared. Era una imagen de su esposa, sonriendo bajo el mismo sol que ahora iluminaba el jardín. La alegría en los ojos de su hija le recordaba a la de su esposa, y con ese pensamiento, un nudo de emociones contradictorias se apoderó de él. No podía negar los efectos positivos que Camila estaba trayendo a sus vidas, pero tampoco podía ignorar el vacío que seguía presente en su propio corazón. Gabriel suspiró, cerrando los ojos por un momento. Sabía que estaba en un punto de quiebre. Camila estaba comenzando a desatar algo dentro de él, pero la pregunta que lo perseguía era si estaba listo para permitirlo. Camila estaba sentada en el suelo, junto a Andrea, armando un rompecabezas de piezas grandes. La niña, más relajada y sonriente que en las semanas anteriores, concentraba toda su atención en colocar la última pieza mientras Camila la observaba con una sonrisa serena. Gabriel, desde la cocina, miraba de reojo. Sabía que la atmósfera en la casa había cambiado, aunque no quería admitirlo abiertamente. Las risas eran ahora una presencia constante, y aunque al principio le habían resultado incómodas, poco a poco había comenzado a aceptar que la vida seguía su curso, con o sin él. «Terminado», exclamó Andrea, rompiendo el silencio con su voz entusiasta. Camila aplaudió exageradamente, haciendo reír a la pequeña. «Eres una genio», dijo con una reverencia teatral. «Creo que podrías resolver rompecabezas aún más difíciles que este». Andrea sonrió con timidez, claramente orgullosa de su logro, pero pronto se levantó del suelo y corrió escaleras arriba, probablemente a buscar otro juego. Camila, aprovechando el momento de soledad, dirigió su atención hacia Gabriel, quien se había quedado inmóvil, con la mirada perdida. «¿Quieres un café?», ofreció Gabriel, levantando la taza que sostenía. Era su forma de evitar cualquier conversación que se sintiera demasiado personal. «Me encantaría, gracias», respondió ella, levantándose del suelo y acercándose a la cocina. Mientras Gabriel preparaba la cafetera, Camila lo observaba con atención. Había algo en su mirada que la inquietaba. Aunque él trataba de mantener una fachada de control y compostura, había una tristeza latente en cada uno de sus gestos. Una tristeza que había aprendido a disfrazar con la rutina. Camila se apoyó en la encimera, rompiendo el silencio con una pregunta suave pero directa: «Gabriel, ¿puedo preguntarte algo?». Él levantó la vista, un tanto sorprendido, pero asintió con un gesto casi imperceptible. «¿Cómo era Laura?», preguntó ella, con cuidado, mencionando por primera vez el nombre de su esposa fallecida. Gabriel se tensó visiblemente. No esperaba esa pregunta, y mucho menos de Camila. Hacía tiempo que nadie mencionaba el nombre de Laura en esa casa. Ni siquiera él se atrevía a pronunciarlo en voz alta, como si fuera un tabú que mantenía el dolor a raya. «Ella era», empezó, pero las palabras se le trabaron en la garganta. Camila lo observó, comprendiendo la lucha interna que libraba en ese momento. Decidió no presionar, dejando que el silencio llenara el espacio mientras Gabriel buscaba la manera de continuar. Finalmente, después de unos segundos, se armó de valor.
Laura era todo lo que esta casa solía ser, dijo con voz baja, casi un susurro. Alegre, cálida, llena de vida. Todo era más fácil con ella aquí. Camila asintió en silencio, comprendiendo que detrás de esas palabras había mucho más. Había amor, pero también culpa, una culpa que probablemente Gabriel había estado cargando desde su muerte. Andrea tiene mucho de ella, continuó Gabriel, su mirada clavada en la taza de café. Cada vez que la veo sonreír, me recuerda a Laura. Y supongo que por eso me he mantenido tan distante. Es como si, al ver a Andrea feliz, estuviera traicionando el recuerdo de su madre. Camila lo escuchó atentamente, sin interrumpir. Poco a poco, estaba comprendiendo el peso que Gabriel llevaba sobre sus hombros, el conflicto interno entre su luto y la necesidad de seguir adelante por el bien de su hija. No era que Gabriel no quisiera ser feliz, era que no sabía cómo hacerlo sin sentirse culpable. No creo que Laura quisiera eso para ti, dijo finalmente Camila, con voz suave. Las risas en esta casa no traicionan su memoria, Gabriel. Si algo, la honran. Porque el amor no desaparece cuando alguien se va, sigue existiendo en las pequeñas cosas. En las risas de Andrea, en los momentos que comparten. Ella sigue aquí, de alguna manera. Gabriel se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que Camila acababa de decir. En su corazón, sabía que tenía razón, pero aceptarlo era otra historia. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad que la idea de salir de ella lo asustaba. No es fácil, admitió Gabriel, su voz más vulnerable de lo que esperaba. Cada día trato de lidiar con su ausencia, pero parece que mientras más intento seguir adelante, más la pierdo. Camila sonrió con tristeza, comprendiendo esa sensación. No se trata de dejarla atrás, dijo ella, acercándose un poco más. Se trata de encontrar una nueva forma de tenerla presente. De recordar los momentos que compartieron sin que te duela tanto, de permitirte sonreír porque ella fue parte de tu vida, no porque ya no está. Gabriela sintió, sin encontrar palabras para responder. Había algo en las palabras de Camila que resonaba profundamente en él, algo que lo empujaba a mirar su luto desde otra perspectiva. Camila cambió el tono de la conversación, queriendo aliviar la tensión que había invadido la cocina. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa ligera, si Laura era tan alegre como Andrea, creo que nos habríamos llevado muy bien. Quizá habría tenido que competir con ella para ver quién hacía más bromas. Gabriel soltó una pequeña risa, un sonido que hacía tiempo no escuchaba salir de sus propios labios. Era una risa suave, pero real. Algo en la manera en que Camila hablaba de Laura hacía que el peso en su pecho se aligerara, aunque fuera por un momento. Sí, dijo Gabriel, aún sonriendo. Laura tenía un sentido del humor único. Creo que te habría ganado, pero habrías dado buena pelea. Camila se rió, y por primera vez en mucho tiempo, la conversación sobre Laura no se sintió como un tema prohibido, sino como un recuerdo cálido que podía ser compartido sin dolor. Andrea bajó corriendo por las escaleras en ese momento, interrumpiendo el momento de reflexión con una energía desbordante. «Camila», exclamó la niña. «He encontrado otro juego. ¿Puedes ayudarme?». Camila se giró hacia Gabriel con una sonrisa cómplice. «Vamos a tener que posponer nuestra charla de bromistas. Tengo una niña que necesita mi ayuda en una misión muy importante», dijo en tono serio, pero con una chispa de humor en los ojos. Gabriela sintió, observando cómo Camila y Andrea desaparecían en la sala, dejando detrás una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Mientras la lluvia empezaba a caer suavemente sobre el tejado, Gabriel se quedó solo en la cocina, meditando sobre la conversación. Por primera vez en meses, se permitió imaginar un futuro en el que la alegría pudiera coexistir con el recuerdo de Laura, y, aunque todavía no estaba listo para abrazarlo por completo, sabía que ese primer paso hacia la sanación ya había sido dado.
Los primeros rayos del sol se colaban a través de las cortinas del salón, iluminando suavemente los rincones de la casa. Gabriel se encontraba en la cocina, observando a Camila y Andrea desde la distancia, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, algo había cambiado. En lugar de la frialdad habitual, sentía una calidez nueva en su interior, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Y lo desconcertaba. Camila estaba sentada en el suelo con Andrea, enseñándole a hacer una figura con globos. Andrea reía, divertida, mientras intentaba darle forma al plástico retorcido. Camila, siempre paciente, corregía suavemente sus errores con una broma oportuna, logrando que el proceso fuera más divertido que frustrante. Cada risa de Andrea llenaba la casa con una luz renovada, una que Gabriel apenas comenzaba a reconocer. Gabriel se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo una leve sonrisa formarse en sus labios. Era tan extraño para él, sentirse bien. Habían pasado tantos meses, quizás años, desde que permitía que pequeños momentos como estos lo alcanzaran. Todo lo que había conocido desde la muerte de Laura era dolor, trabajo, y la constante sensación de que había perdido algo irrecuperable. Pero ahora, ver a su hija feliz y a Camila formando parte de esa alegría, hacía que el peso que llevaba en el pecho fuera más ligero. ¿Cómo llegué hasta aquí?, pensó para sí mismo. Su rutina de pasar horas en la oficina, evitando el vacío en casa, parecía cada vez más lejana. Las semanas recientes habían sido diferentes. Pasaba más tiempo en el hogar, trabajando desde allí cuando podía, observando a Andrea y Camila interactuar como si fueran el centro de un pequeño universo. «Papá, mira». Andrea interrumpió sus pensamientos con una exclamación llena de orgullo. Gabriel parpadeó, saliendo de su ensimismamiento, y enfocó su mirada en el globo que Andrea sostenía en alto. Era una especie de perro torcido, una obra bastante rudimentaria, pero llena de esfuerzo. «Es perfecto», dijo Gabriel, acercándose y arrodillándose a su lado. «Creo que tienes talento para esto, ¿eh?». Andrea sonrió ampliamente, y Gabriel sintió como ese gesto iluminaba su día. No era solo la sonrisa de su hija, sino lo que simbolizaba, un puente que, sin darse cuenta, había comenzado a construir entre ellos. «Fue Camila quien me enseñó», dijo Andrea, señalando a su niñera con una sonrisa de gratitud. Gabriel levantó la vista hacia Camila, quien le devolvió la mirada con una sonrisa suave, casi tímida. Había algo en esos momentos, en la naturalidad con la que ella traía la vida de vuelta a su hogar, que comenzaba a afectarlo más de lo que se permitía admitir. La tarde transcurrió tranquila, pero Gabriel no podía evitar una creciente incomodidad dentro de sí. Después de que Andrea subiera a su habitación para leer, se encontró solo con Camila en el salón, ambos en silencio. La luz del atardecer bañaba la habitación en tonos dorados, creando una atmósfera cálida y cercana. «Gracias por lo que haces por Andrea», dijo Gabriel, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más suave de lo que esperaba. «Desde que llegaste, todo parece haber cambiado». Camila, sorprendida por la sinceridad en sus palabras, sonrió con modestia. «Es fácil hacerla reír», respondió. «Andrea es una niña especial». Gabriel asintió, sintiendo que esas palabras resonaban más profundamente. Pero no era solo Andrea la que estaba cambiando. Lo sabía. Lo sentía en sí mismo, en los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos, la manera en que había comenzado a disfrutar de las mañanas, el placer en los pequeños momentos que antes ignoraba. Sin embargo, había algo más que empezaba a brotar en su interior, algo que no quería reconocer, pero que se hacía cada vez más evidente. Cada vez que Camila sonreía, cada vez que la veía interactuar con Andrea o lo sorprendía con una broma ligera, sentía algo distinto. Algo que lo asustaba. Sentimientos que había creído enterrados junto a Laura comenzaban a emerger, y no estaba seguro de cómo manejarlos. Mientras el silencio se asentaba de nuevo entre ellos,
Gabriel se levantó y se dirigió hacia la ventana, mirando el jardín. Apretó los puños, como si intentara contener la avalancha de emociones que lo desbordaban. A veces me siento culpable, murmuró de repente, sin girarse. Como si no debería sentirme feliz de nuevo. Camila lo miró con una mezcla de comprensión y sorpresa. Sabía que Gabriel había estado luchando con su dolor desde que llegó, pero no esperaba que fuera tan honesto con ella. Es normal sentir eso, Gabriel, dijo suavemente, acercándose a él. Pero no puedes castigarte por seguir adelante. La vida continúa. Y eso no significa que estés traicionando lo que viviste con Laura. Él la miró de reojo, sus ojos llenos de confusión. ¿Cómo era posible que alguien tan joven como Camila entendiera lo que él apenas podía procesar? No sé si estoy listo para lo que sea que venga después de esto, confesó, su voz tensa. No sé si podría abrirme de nuevo, sentir algo por alguien más. El aire se volvió denso entre ellos. Camila mantuvo su mirada en él, sintiendo que cada palabra de Gabriel estaba cargada de un peso que no se podía ignorar. No hay prisa, dijo ella finalmente, con una voz llena de compasión. No tienes que tener todas las respuestas ahora. A veces, solo se trata de sentir y dejar que las cosas tomen su curso. Gabriel la observó por unos instantes más, sintiendo como algo en su pecho comenzaba a suavizarse, aunque no desaparecía del todo. Había algo entre ellos, algo que no podía negar, pero la sombra de su pasado todavía lo mantenía en un limbo emocional. Gracias, dijo simplemente. Camila sonrió, sintiendo que aunque no todo estaba dicho, era un comienzo. Ambos sabían que los próximos días serían cruciales. Para Gabriel, significaba enfrentarse a sus miedos más profundos. Para Camila, era una cuestión de paciencia y cuidado, sabiendo que, aunque empezaba a sentir algo por él, no podía apresurar su proceso. Esa noche, mientras Andrea dormía y la casa volvía a sumergirse en la calma de la madrugada, Gabriel se quedó solo en su habitación, contemplando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo del todo. Pero tampoco estaba seguro de lo que venía después. Reaprendiendo a sentir, pensó. Quizás eso era todo lo que necesitaba hacer por ahora. Y tal vez, solo tal vez, el futuro no sería tan aterrador como creía. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del despacho de Gabriel. El sonido monótono del agua corriendo por los cristales parecía acentuar el caos que reinaba en su interior. Estaba sentado frente a su escritorio, pero la pantalla de su computadora permanecía apagada. No había podido concentrarse en el trabajo durante días. Sus pensamientos giraban una y otra vez en torno a lo mismo, Camila. Cada vez que la veía, cada vez que oía su risa o la veía con Andrea, su corazón daba un vuelco. Al principio, había intentado ignorarlo. Se había convencido de que era solo gratitud, de que ella simplemente estaba trayendo algo de luz a su oscura vida. Pero ahora sabía que era más que eso. Y ese reconocimiento lo aterraba. Un nudo en su garganta lo asfixiaba, una mezcla de culpa y confusión que no lo dejaba en paz. ¿Cómo podía tener estos sentimientos por otra mujer cuando el recuerdo de Laura seguía tan presente en su vida? ¿Estaba traicionando todo lo que había significado su esposa al permitirse sentir algo por Camila? No podía hablar de esto con nadie, excepto con uno de sus amigos más cercanos, Julián, un compañero de la universidad y, sobre todo, el único que había estado a su lado cuando Laura falleció. Después de una mañana de debates internos, Gabriel decidió llamarlo. Julián llegó al despacho unas horas después, con su semblante tranquilo y esa aura de sabiduría que siempre lo había caracterizado. Se sentó frente a Gabriel, sin decir una palabra, esperando que fuera él quien rompiera el hielo. Gracias por venir, dijo Gabriel, con la voz más pesada de lo que esperaba. Necesitaba hablar con alguien. Julián asintió, ajustando sus gafas. Siempre estaré para ti, lo sabes, respondió con calma. ¿Qué está pasando?
Gabriel respiró hondo. No sabía por dónde empezar. Había algo en la mirada serena de Julián que lo hacía sentir vulnerable, pero también aliviado. Finalmente, se decidió a hablar. No sé cómo manejar lo que estoy sintiendo últimamente, empezó, mirando el suelo. Desde que Camila llegó. Las cosas han cambiado. No solo para Andrea, sino para mí. Julián lo observó en silencio, esperando que continuara. He empezado a sentir algo por ella, admitió Gabriel, con el corazón latiendo con fuerza al decir esas palabras en voz alta por primera vez. Y me siento como un traidor, Julián. Como si estuviera fallándole a Laura. No sé cómo conciliar estos sentimientos. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Julián se tomó su tiempo antes de hablar, sabiendo que Gabriel estaba enfrentando una batalla interna profunda. Laura no está aquí para sentir que la estás traicionando, Gabriel, dijo finalmente, con suavidad. El amor que compartiste con ella no desaparece porque empieces a sentir algo por otra persona. Eso no disminuye lo que fue ni lo que significó para ti. Gabriel se frotó las manos nerviosamente. Pero se siente mal. Como si al abrirme a algo nuevo, estuviera dejando ir su recuerdo, olvidando lo que vivimos juntos. Julián suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Olvidarla? No, Gabriel. Ese miedo es normal, pero erróneo. Amar de nuevo no es borrar a Laura de tu vida, es integrar el pasado con el presente. Lo que viviste con ella sigue siendo parte de ti, de quien eres. Pero eso no significa que tengas que vivir el resto de tu vida solo por ese recuerdo. Gabriel alzó la mirada, sus ojos brillando con dudas. ¿Y si lo que siento ahora solo es un reflejo del vacío? ¿Y si estoy buscando a Camila porque quiero llenar un hueco que dejó Laura? Julián lo miró con comprensión, pero también con seriedad. Todos buscamos llenar los vacíos, Gabriel. Pero lo que importa es cómo lo haces. Camila no es una sustitución de Laura. Ella es alguien diferente, y los sentimientos que tienes por ella son genuinos. Y si bien el dolor de la pérdida sigue ahí, eso no significa que no puedas encontrar felicidad en otros lugares. Gabriel cerró los ojos por un momento, tratando de procesar las palabras de su amigo. Lo que Julián decía tenía sentido, pero la culpa seguía carcomiéndolo por dentro. Había noches en las que se despertaba y veía la cama vacía junto a él, y todo su cuerpo se llenaba de un dolor insoportable. A veces sentía que si se permitía ser feliz de nuevo, de algún modo estaba dejando atrás a Laura. No es fácil, murmuró. Aún la extraño todos los días. Julián sintió en señal de comprensión, y probablemente siempre la extrañarás. El amor no desaparece simplemente porque alguien ya no está. Pero, Gabriel, la vida sigue. Laura querría que vivieras, que fueras feliz. No creo que te quisiera ver encadenado a un pasado que no puede volver. Gabriel se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sabía que Julián tenía razón, pero aceptar eso implicaba enfrentarse a un dolor que había estado evitando. Camila, dijo en voz baja. Ella ha traído tanta vida a esta casa. No solo para Andrea, sino para mí. Me hace reír, me hace sentir. Vivo otra vez. Entonces, ¿por qué pelear contra eso? Preguntó Julián suavemente. Nadie te está pidiendo que olvides a Laura. Pero quizás es hora de que te permitas vivir el presente. Gabriel respiró profundamente, sintiendo el peso de sus propias emociones. El recuerdo de Laura nunca lo abandonaría, eso lo sabía. Pero tal vez, solo tal vez, había lugar en su vida para algo nuevo. No para reemplazar lo que fue, sino para seguir adelante de una manera diferente. Supongo que tengo miedo, confesó finalmente. Miedo de lo que significa dejar entrar a alguien más. Miedo de volver a perder. Julián sonrió con tristeza. El miedo siempre estará ahí.
Pero, ¿qué prefieres? ¿Quedarte en ese lugar seguro, donde nada cambia, pero tampoco sientes? ¿O arriesgarte a volver a vivir plenamente? Gabriel se quedó en silencio, mirando la lluvia caer. Sabía que la decisión no era fácil, pero algo dentro de él empezaba a ceder. Quizás estaba listo para soltar un poco del peso que había cargado durante tanto tiempo. Gracias, Julián, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa. No sé si estoy listo para todo esto, pero al menos ya no me siento tan perdido. Julián se levantó y le dio una palmada en el hombro. Tómate tu tiempo. Nadie está apurándote. Pero no te cierres a lo que la vida te está ofreciendo. Mientras Gabriel veía a su amigo salir del despacho, se permitió por primera vez en mucho tiempo pensar en un futuro diferente. Un futuro donde el peso del pasado no lo definiera por completo, y donde las risas, las nuevas risas, pudieran formar parte de su vida sin borrar lo que alguna vez fue. La tarde caía suavemente sobre la casa, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Camila estaba sentada en el jardín trasero, observando cómo Andrea jugaba con su muñeca favorita. Los sonidos de la risa de la niña llenaban el aire, pero en la mente de Camila, todo era un caos. Desde hacía días, el ambiente en la casa había cambiado. No podía ignorar lo que sentía cada vez que Gabriel estaba cerca, ni los momentos furtivos en que sus miradas se encontraban y el silencio hablaba más que cualquier palabra. Camila intentaba mantener las cosas profesionales, pero era imposible. Sabía que el dolor y la pérdida habían moldeado a Gabriel, pero también veía cómo poco a poco se estaba abriendo, y eso la asustaba. Le temía a lo que esos sentimientos significaban. Sabía que su rol como niñera era claro, pero lo que había surgido entre ellos era algo que no podía negar por más tiempo. Cuando Andrea finalmente se cansó de jugar y entró a la casa, Camila se quedó sola en el jardín, respirando profundamente para intentar calmar sus pensamientos. Pero entonces, escuchó pasos detrás de ella. Sabía quién era sin necesidad de voltear. Gabriel se acercó despacio, y el peso del aire entre ellos pareció intensificarse. Camila, dijo en voz baja, deteniéndose a unos pasos de ella. Ella se volteó lentamente, y sus ojos se encontraron. Había una mezcla de nerviosismo y resolución en el rostro de Gabriel, y Camila supo en ese instante que no podían seguir evitando esta conversación. Tenemos que hablar, dijo él finalmente, rompiendo el silencio que los había envuelto. Camila sintió, su corazón acelerándose mientras se ponía de pie. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero ahora que estaba aquí, se sentía vulnerable, expuesta. Lo sé, murmuró ella, entrelazando las manos nerviosamente frente a su cuerpo. Esto. Lo que está pasando entre nosotros. No puede seguir así, Gabriel. No podemos seguir ignorándolo. Gabriel respiró hondo, su mirada fija en el suelo por un momento antes de volver a encontrar sus ojos. Tienes razón, dijo con suavidad. No podemos seguir así, pero no sé cómo manejarlo. He estado peleando conmigo mismo desde hace semanas. Lo que siento por ti me confunde. Me hace dudar de mí mismo. Camila sintió un nudo formarse en su garganta. Quería decir algo, pero las palabras se le atoraban. Gabriel continuó, su voz temblando ligeramente. Siento que al abrirme a esto, a ti, estoy traicionando a Laura. Al decir su nombre, sus ojos se oscurecieron de dolor. Nunca imaginé que podría volver a sentir algo por alguien, y eso me asusta. No sé si estoy listo para ello. Camila lo escuchaba en silencio, el dolor de Gabriel resonando en sus propias inseguridades. Apretó los labios antes de hablar, con el corazón en la mano. Gabriel. No quiero ser la causa de más dolor para ti. Yo tampoco sé cómo manejar lo que siento. Su voz temblaba. No vine aquí esperando algo más que cuidar de Andrea, pero tú. Hizo una pausa, buscando las palabras.
Ha significado más para mí de lo que jamás imaginé, y eso me asusta tanto como a ti. Gabriel dio un paso más hacia ella, su rostro reflejando una lucha interna. Sus manos estaban tensas, y parecía como si quisiera decir algo más, pero no encontraba cómo. Camila, no quiero perderte, dijo finalmente, en voz baja. Pero tampoco quiero presionarte a algo para lo que no estamos listos. Sé que mi vida está llena de complicaciones, de sombras, de Laura. Y no quiero que eso te haga daño. Camila sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pero las contuvo. Respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta en su pecho. Gabriel, también estoy asustada. Tengo miedo de cruzar una línea que no podré deshacer. Temo involucrarme más allá de lo que debo, porque no soy solo tu niñera. Estoy empezando a sentir cosas que no debería, y me duele. Me duele porque no quiero herir a Andrea, y porque no sé si estoy preparada para esto. La tensión entre ellos crecía, como si ambos estuvieran caminando sobre un precipicio emocional. Gabriel dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos. Andrea te adora, Camila, dijo con un susurro. ¿Y yo? Yo no sé cómo habría podido seguir adelante estos meses sin ti. Pero entiendo si esto es demasiado para ti. No quiero que te sientas atrapada en algo que no pediste. Camila cerró los ojos un instante, dejando que las palabras de Gabriel calaran hondo. Sabía que había verdad en ellas, pero también sabía que quedarse solo como niñera ya no era una opción. Las emociones habían crecido demasiado, y aunque el miedo aún la consumía, no podía ignorar lo que sentía. Abrió los ojos de nuevo, encontrando los de Gabriel, que la miraban con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. No estoy segura de cómo proceder, dijo en voz baja. Pero sí sé que lo que siento por ti es real. ¿Y sí? Si seguimos adelante, no sé a dónde nos llevará, pero no quiero seguir evitando esto. Ni tampoco quiero que sigamos ocultándonos del dolor del pasado. Gabriel, que había estado guardando tanto dentro de sí, pareció exhalar un suspiro que llevaba retenido por mucho tiempo. Dio un último paso, quedando a pocos centímetros de Camila. Tampoco yo quiero seguir escapando de esto. Su voz era suave, pero firme. No quiero seguir huyendo de lo que siento por ti. Pero, Camila, necesito que entiendas que todavía estoy lidiando con el peso de mi pasado. Laura siempre será parte de mí, pero eso no significa que no pueda haber espacio para algo nuevo. Para ti. El corazón de Camila latía con fuerza, pero en ese momento, el miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una mezcla de esperanza y determinación. Entonces, estamos en esto juntos, murmuró, asintiendo ligeramente. Gabriel extendió la mano hacia ella, sin tocarla aún, pero ofreciéndole la elección. Camila miró su mano, luego lo miró a él. Era un salto al vacío, uno que la aterraba. Pero uno que también estaba dispuesta a tomar. Finalmente, tomó su mano. El sol de la mañana se colaba a través de las cortinas, iluminando suavemente el salón donde Gabriel y Camila estaban sentados en el sofá, esperando a que Andrea bajara. La atmósfera, aunque cálida por la luz, estaba cargada de nerviosismo. Ambos sabían que la conversación que estaban a punto de tener con Andrea marcaría un antes y un después en sus vidas. Camila, jugueteando con los dedos, intentaba mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. Habían pasado noches en vela discutiendo si era lo correcto. Gabriel, siempre meticuloso en su forma de pensar, había sido el más cauteloso, temeroso de cómo esto podría afectar a su hija. Camila entendía esa preocupación. Andrea había perdido a su madre a una edad tan temprana, y la última cosa que querían era confundirla o hacerla sentir desplazada. ¿Crees que entenderá?, preguntó Camila, rompiendo el silencio, su voz apenas un susurro. Gabriel giró la cabeza hacia ella, sus ojos reflejando la misma inquietud que ella sentía. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero creo que,
si somos honestos con ella, lo aceptará. Andrea es más fuerte de lo que creemos. Justo en ese momento, se escucharon los pequeños pasos de Andrea bajando por las escaleras, su muñeca favorita apretada contra su pecho. La niña, con su inocencia y alegría, había sido el pegamento que había mantenido la casa unida en medio del duelo. Cuando llegó al salón, sus ojos curiosos se posaron en los dos adultos, que la miraban con una mezcla de ternura y nerviosismo. ¿Qué pasa?, preguntó Andrea, acercándose y sentándose entre ellos en el sofá, con la naturalidad de quien no sospecha que está a punto de escuchar algo importante. Gabriel respiró hondo, y miró a Camila antes de comenzar. Sentía el peso de las palabras que estaba a punto de decir, pero sabía que no había vuelta atrás. Andrea merecía conocer la verdad, y ellos necesitaban su aprobación. Andrea, cariño, comenzó Gabriel, tomando la pequeña mano de su hija, queremos hablar contigo de algo importante. Andrea lo miró fijamente, sin perder ni un detalle. Era una niña lista, y Gabriel lo sabía. Había una chispa en sus ojos, siempre buscando entender más de lo que los adultos creían que ella podría. Tú sabes cuánto nos has ayudado a ambos, añadió Camila con una sonrisa cálida, a mí y a tu papá. Nos has hecho reír, jugar y ser mejores. Pero hay algo más que queremos compartir contigo. Andrea frunció el ceño, claramente intrigada. No parecía asustada, solo curiosa. Sabes que Camila ha sido una gran parte de nuestras vidas desde que llegó, continuó Gabriel. Y no solo te ha ayudado a ti, también me ha ayudado a mí. A recordar lo que es reír, lo que es disfrutar del tiempo que pasamos juntos. Pero, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, también me ha hecho darme cuenta de algo más. Algo que quiero que sepas. Camila sintió un nudo en la garganta mientras Gabriel hablaba. Estaba viendo a un hombre que, después de meses de distancia emocional y dudas, se estaba abriendo con vulnerabilidad ante su hija. No había marcha atrás. Ella también tenía que ser honesta. Andrea, dijo Camila con suavidad, tomando la otra mano de la niña, tu papá y yo. Hemos hablado mucho. Y hemos llegado a sentir algo especial el uno por el otro. Algo más que una amistad. Queremos darte la oportunidad de compartir tus sentimientos sobre esto, porque sabemos que no es fácil. Sé que amas a tu mamá, y yo nunca intentaría ocupar su lugar, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti y para tu papá. Andrea los miraba a ambos, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser una comprensión silenciosa. El silencio se prolongó por unos segundos que parecieron eternos, mientras la niña procesaba lo que había escuchado. Finalmente, Andrea parpadeó y, como si una nube hubiera desaparecido de su mente, sonrió ligeramente. ¿Eso quiere decir que serán novios?, preguntó, ladeando la cabeza. Gabriel y Camila intercambiaron una mirada, incapaces de contener una sonrisa nerviosa. Bueno, algo así, respondió Gabriel con una risa suave. Pero solo si eso está bien para ti, cariño. No queremos hacer nada que te haga sentir mal o incómoda. Andrea los miró a ambos, su sonrisa ampliándose. Parecía como si todo aquello no hubiera sido tan complicado como ellos lo habían imaginado. Finalmente, soltó una pequeña risa. Si tú eres feliz, papá, yo también lo seré. Y me gusta Camila. Es divertida y me hace reír. Como tú ahora. La simpleza de las palabras de Andrea derritió cualquier rastro de nerviosismo que quedaba en Gabriel y Camila. Gabriel sintió como una parte de la tensión que había estado cargando durante meses se desvanecía. Estaba tomando una decisión que, aunque aterradora, lo hacía sentir completo por primera vez desde la muerte de Laura. Gracias, mi amor, dijo Gabriel, abrazando a su hija con fuerza. Camila observaba la escena, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, algo encajaba perfectamente en su lugar. Ahora que lo sabemos todos, dijo Andrea, separándose del abrazo, ¿podemos hacer algo divertido?
Quiero que juguemos juntos. Gabriel rió, sorprendido por la ligereza con la que Andrea había tomado todo. Claro que sí, ¿qué quieres hacer? Andrea pensó un momento y luego lanzó su propuesta, llena de entusiasmo. Quiero que hagamos una carrera de obstáculos en el jardín. Gabriel miró a Camila, que no pudo evitar sonreír ante la idea. Bueno, parece que no tenemos escapatoria, dijo Camila riendo. Los tres salieron al jardín, donde el sol seguía brillando y el aire parecía más fresco, más lleno de vida. Mientras montaban el improvisado circuito de obstáculos con almohadas y juguetes, Gabriel observó a Andrea reír y a Camila sonreírle con complicidad. El futuro, que había parecido tan incierto y doloroso, ahora se veía lleno de posibilidades. Gabriel supo en ese instante que estaban listos para un nuevo comienzo. El aire en la casa de Gabriel ya no era pesado ni cargado de recuerdos que dolían. Las paredes, que habían sido testigos de un luto silencioso, ahora resonaban con las risas de Andrea, el sonido de pasos ligeros, y la voz de Camila, siempre alegre y animada. Era como si la vida hubiera encontrado un nuevo ritmo, un compás en el que el pasado, aunque aún presente, ya no dominaba cada rincón. Gabriel se detuvo en la entrada del salón, observando la escena frente a él. Camila y Andrea estaban en el suelo, riendo a carcajadas mientras intentaban armar un rompecabezas que Andrea insistía en que era imposible. La niña, con sus mejillas sonrosadas y ojos brillantes, lanzaba piezas al aire cada vez que una no encajaba, mientras Camila, siempre paciente, le devolvía una sonrisa y sugería probar una vez más. Gabriel no pudo evitar sonreír. Había días en los que no creía que esta paz fuera posible. Tras la muerte de Laura, el silencio lo había consumido, y la casa que alguna vez fue un refugio de amor se convirtió en una cárcel de recuerdos. Pero ahora, en ese mismo hogar, el ruido y la alegría fluían libres. El dolor seguía ahí, sí, pero no era el centro de todo. Había aprendido a vivir con él, y gracias a Camila y Andrea, había descubierto que el dolor no era incompatible con la felicidad. Papá. La voz de Andrea lo sacó de sus pensamientos. Ven a ayudarnos. Camila no puede sola. Camila lo miró y rodó los ojos, claramente exagerando su frustración. Tu hija cree que soy mala con los rompecabezas, pero ya verás, la próxima pieza encajará perfectamente. Gabriel caminó hacia ellas, riendo mientras se arrodillaba junto al rompecabezas incompleto. Andrea le tendió una pieza y, con una sonrisa traviesa, le dijo, tú eres el último en llegar, así que es tu trabajo terminarlo. Con un gesto teatral, Gabriel colocó la pieza en su lugar, encajándola perfectamente en el espacio vacío. Camila y Andrea estallaron en risas, y Gabriel no pudo evitar unirse. En ese momento, rodeado por esas dos personas que tanto significaban para él, sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Lo logré, dijo, fingiendo alivio. Ahora puedo retirarme victorioso. Andrea rió, lanzándose hacia él en un abrazo. Gabriel la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su pequeña hija y, por primera vez en años, una paz genuina en su corazón. Camila observaba la escena con una sonrisa suave, pero en sus ojos se podía ver la profundidad de sus emociones. Había llegado a esa casa como una simple niñera, pero ahora se sentía parte de algo mucho más grande. El luto que alguna vez había impregnado la casa había dado paso a un nuevo tipo de vida, una en la que ella también tenía un lugar. Cuando Andrea se levantó para buscar más piezas, Camila se acercó lentamente a Gabriel y se sentó a su lado. No hubo necesidad de palabras, solo se miraron, compartiendo una conexión que ya no necesitaba explicaciones. En esos meses, habían recorrido un largo camino juntos, enfrentando miedos, superando barreras, y lo más importante, reaprendiendo a sentir. ¿Estás bien?, preguntó Camila en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. Gabriel asintió, su mirada suave y llena de gratitud. Sí, respondió, mejor de lo que he estado en mucho tiempo.
Camila sonrió y, sin decir más, tomó su mano con suavidad. En ese sencillo gesto, ambos encontraron una calma compartida. El luto por Laura aún estaba allí, como una sombra suave que se posaba en la distancia, pero no era una presencia que los oprimiera. Gabriel había aprendido a honrar su recuerdo sin dejar que lo consumiera, y en ese proceso, había encontrado espacio para amar de nuevo. Andrea regresó, interrumpiendo el momento al pedir ayuda para completar otra sección del rompecabezas. Entre risas y bromas, los tres continuaron su tarde, trabajando juntos como un verdadero equipo. El sol se fue poniendo lentamente, bañando la sala con una luz dorada y cálida. Más tarde, cuando Andrea se fue a dormir, Gabriel y Camila se quedaron en la sala. La casa estaba en calma, pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio lleno de vida, el tipo que sigue a una tarde de risas y conversaciones. Gabriel se levantó para apagar algunas luces, y cuando regresó al sofá, se sentó al lado de Camila, su brazo rodeando sus hombros con naturalidad. ¿Recuerdas cómo era antes?, preguntó Gabriel en voz baja, sus ojos vagando por la habitación que, meses atrás, había sido tan fría y vacía. Camila asintió. Sí, dijo, pero me alegra ver cómo ha cambiado todo. Esta casa. Tú, Andrea. Todo es diferente ahora. Gabriel asintió, su mente repasando los últimos meses. Desde el primer día que Camila había llegado, con su alegría desenfadada y su risa contagiosa, había comenzado un cambio que ni él mismo pudo prever. Ahora, con ella a su lado y Andrea sonriendo más que nunca, sentía que el luto había dejado de ser el eje de sus vidas. Seguían adelante, no con el peso del pasado, sino con la esperanza del futuro. Gracias por devolvernos las risas, dijo Gabriel suavemente. Camila lo miró y sonrió. Creo que siempre estuvieron aquí, respondió, solo necesitaban un pequeño empujón para salir. Gabriel sonrió y, por un momento, se permitió disfrutar del presente sin preocupaciones. Había llegado a aceptar que, aunque el dolor del pasado nunca desaparecería por completo, la vida tenía una forma curiosa de encontrar su camino de regreso a la felicidad. Y en ese momento, rodeado por el calor de su hogar y la presencia de las personas que amaba, supo que, finalmente, todo estaba bien. Las risas bajo el mismo techo ya no eran solo un eco del pasado, ahora eran la melodía del presente y el sonido que marcaría su futuro. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y darle me gusta para seguir disfrutando de nuestras historias.